No, pues qué mala onda, la verdad. Estás entrando a El Mundo Según Vince. Amigos, mis queridos suscriptores, familia, resulta que el día de hoy su estrella del canal Salem no va a estar en el video porque se está recuperando de una operación muy delicada que tuvo. Esto nos agarró de sorpresa. De la fecha que estoy grabando este video fue prácticamente hace una semana. Fue algo de última hora, fue algo de emergencia. Entonces se tuvo que intervenir quirúrgicamente a Salem. Está ella en recuperación, está bien, pero es por eso también que como que el canal hubo, si se fijan, unos días que no subí como shorts o algo así. De hecho, estoy subiendo video un poquito más tarde de lo normal y esa es la razón. Así que como también en el canal quieren muchísimo a Salem, estoy pensando en hacer un video exclusivamente contándoles qué fue lo que pasó, poniéndoles las fotos, los videos de cómo ha ido la chaparra en todo este proceso, más bien cómo hemos ido en todo este proceso con ella, porque pues claro que Kika, Oni y yo pues hemos estado ahí con ella. También hay muchos amigos y personas que quieren mucho a Salem y también han estado bien pendientes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ustedes saben quiénes son. Muchas gracias por no soltarnos nuestra patita en estos difíciles días que afortunadamente están saliendo bien. Han tenido un final feliz. De todas maneras, quédense bien pendientes del canal para tener los detalles de todo lo que le pasó a Salem en cuanto salga el video. Y para eso tienen que suscribirse al canal, darle like a todos los videos y activar la campanita. Así también se encargan de pues recibir la notificación en cuanto salga el video, en cuanto salga el chismón. Pero bueno, hablando de chisme, y ya he explicado por qué no está mi estrella el día de hoy conmigo, vamos a analizar este video de Marifer Pancito, que es el video completo de donde salió este clip de la reina Isabel y toda la onda que se volvió muy viral hace unos días. Me di a la tarea de buscar todo el video completo, entonces aquí se los traigo para que echemos la pijamada real, para que echemos el chismecito. Así que... pero bueno, vamos a darle de una vez porque quiero irme a dar mis vueltas con Salem, entonces voy a tratar de no extender mucho este video, ¿ok? Voy a tratar, vamos a ver si me sale. Pero bueno, vamos a darle play. A nombre de Penguin Random House y de Editorial Aguilar, les damos la más cordial bienvenida. Tenemos con nosotros a Marifer Centeno para presentar su último bestseller, Analízate. Es su cuarto libro. Marifer es autora de ya 4 libros, como les decía: Grafomaniatics, Grafología en el amor, Arregla tu vida con grafología, y su novedad, Analízate. Es perita grafóloga Faltó el baja de peso con la grafología. Y grafóscopa, abogada empresaria, conferencista internacional, miembro del Colegio Mexicano de Grafología y fundadora del concepto vanguardista Grafocafé. Es colaboradora del programa Hoy y ha colaborado en programas como Ya Párate, de los 40 principales, Despierta América, Sábado Gigante, Excelsior, la revista Quién, Publímetro, entre muchos otros. Por favor, no, hombre, pura publicación de renombre. Es cierto, con todo respeto a todos, es puro cotorreo, güey. No se me ofendan, no se me enoje nadie, por favor. Estamos empezando el video. Un fuerte aplauso a Marifer. ¡Bú! ¡Bú! Hola, ¿cómo están? Qué felicidad encontrarnos el día de hoy. Y es que no saben cómo amo Monterrey. Si yo tuviera que elegir un lugar del mundo para vivir, me quedaría a vivir en Monterrey cada día de mi vida. Y me siento, muchas gracias. La Ciudad de México así de, ¿qué estás esperando, mijita? Cuando quieras, yo feliz. Y quizás una de las cosas más importantes y uno de los retos más importantes es adaptarnos a cada una de las circunstancias que nos va poniendo la vida. La vida es eso que te obliga a escribir, a moverte, a hacer, a crear. Y no hay mayor privilegio. Soy yo, viene como en tachas, güey. No es cierto. Que estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Marifer Centeno y sean bienvenidos a esto que se llama Analízate. Gracias para empezar a mi casa editorial. Gracias, Andy, por estar siempre. Gracias, mi amor, por haber venido. Y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí el día de hoy. Analízate es un libro que... ¡Camilo, aquí estás! ¡Qué felicidad! No, hombre, es que veo muchas caras conocidas. Verga, qué cringe, güey, qué cringe. Ya saben que cuando analizamos videos de esta mujer,
prepárense, tráiganse su botanita y todo, pero sobre todo paciencia, porque, ay, o sea, cada rato da pena ajena, ya se la saben. Muchas caras de amor y no dejo de emocionarme por ver a cada uno de ustedes que me hicieron favor de venir el día de hoy a reunirse en un momento tan especial. Cuando empecé a escribir Analízate, pensé que era necesario darle una vuelta a lo que había sido Grafomaniatics, Grafología en el Amor, Arregla tu vida con grafología. Era necesario meterle más porque la vida nos ha enseñado que cada vez hay que tener más herramientas para conocernos a nosotros y a los que tenemos enfrente, que no podemos quedarnos con lo que es evidente, sino tratar de ir más allá. Entonces, en todos los libros había metido un poco del lenguaje corporal, pero aquí era importante meter mucho más. Porque el 90% de la comunicación está en los gestos, en el tono de la voz, en las expresiones faciales. Está en el tono de la voz. No, no es cierto, estoy jugando. Ya saben cómo soy de molestón, porque, ay, ahora todo hay que decir que es de juego. En la postura, y solamente el 10% está en las palabras textuales. Un te amo sin intención se vuelve la nada. Pero un te amo con intención se puede convertir en el mundo para una persona. O un nada con intención, el tono de la voz, la entonación, el timbre, quién eres, cómo lo estás diciendo, de qué forma lo estás diciendo. Todos los días en mis redes sociales trato de analizar algún caso que sea de interés público, que sea de interés noticioso. Y es cierto, somos más chismosos de lo que pensamos y somos más chismosos de lo que reconocemos. Pero nos da mucha pena reconocer que nos gusta el chisme. Nos da mucha pena reconocer que nos importa... Aquí somos chismosos orgullosamente, güey. Bueno, aquí el canal justo es que a la gente le mama el chisme, entonces las mismas personas pues me han dejado saber que parte de los videos que más les gustan al canal pues es de chismes. Ya saben que aquí también de repente pues subo alguna rola, no sé, tocando, cantando, o subo el audiolibro de entrevista con el vampiro, que justamente ahorita como la vida no me estaba alcanzando para terminar de grabar así como, bueno, darle la constancia que yo quiero, porque los capítulos sí me gusta sacarlos con constancia, los del audiolibro, entonces ahorita preferí pausarlo unos 2 mesecitos en lo que me estabilizaba y bueno, agarraba en lo que solucionaba algunas cositas de la vida, pero pues tengo mucho contenido en el canal, solo que a la gente le encanta el chismecito, güey, nos mama el chismecito. La vida del otro. Y no tiene nada de malo. Lo que pasa es que nuestro cerebro tiene como característica que es un cerebro social. Y el cerebro social tiene que tener esta interacción con el otro. Lo que consideramos normal no solamente tiene que ver con nosotros, sino también con el ambiente donde nos hemos relacionado. Para analizar a alguien, para poder analizar el lenguaje corporal de alguien, lo primero siento que está diciendo un chingo de cosas y no está diciendo ni madres, ¿no les parece? Deberíamos de hacer es de quitarnos los sesgos. Eso es lo que nos falla. Hace tiempo puse una fotografía de Enrique Peña Nieto sonriendo. Y entonces decían, no, esa sonrisa es falsa. Estoy segura que esa sonrisa es totalmente falsa. Pero no te enojes, Marifer, pero no te enojes, güey. Porque Peña Nieto no puede sonreír sinceramente. ¿Peña Nieto? En realidad, la sonrisa era sincera. Pero el sesgo, que es eso que yo quiero ver, hacía que pensáramos que la sonrisa de Peña Nieto no era sincera. Decir que una sonrisa es sincera no quiere decir que me caiga bien o que me caiga mal. No estoy diciendo que sea una buena persona. En una de esas estaba riendo a todos los mexicanos, lo cual lo haría todavía más sincero. Pero estábamos hablando únicamente de la sonrisa. Cuando tú analizas a alguien y tu esquema es pensar, me cae bien o me cae mal. Por ejemplo, cuando hablamos de Bárbara del Regil, a quien le cae bien. O sea, güey, habla así según de que cosas bien profundas y Peña Nieto y ahora Bárbara del Regil. What the fuck, Marifer. Uy, todo lo que haga Bárbara tiene que ser maravilloso, pero si te cae mal, aguas. Hay que odiarla, ¿eh? Eso habla de la mala persona que es. Mi trabajo, tu trabajo, cuando lees Analízate, es quitarte de esos sesgos. Quizás los sesgos sean lo más peligroso para acercarnos a la verdad. Ah, sí, que el objetivo era promocionar su libro, güey. Ah, sí, es cierto. Porque nos alejan con el fin de confirmar lo que queremos creer. Nuestro sistema de creencias, que absolutamente nada tiene que ver con la verdad. El lenguaje corporal, por otro lado, tampoco tiene nada de adivinatorio, ni de premonitorio, ni es una arte adivinatoria, ni la gente se mueve porque sí. Es un reflejo y es incluso un proceso neurofisiológico, como el escribir. Tenemos emociones. Sí, Marifer, creo que también ir al baño podría considerarse un proceso neurofisiológico y no es como de los momentos luego más relevantes del día, no es así como del highlight de mames, hoy el momento que más me acuerdo no fue jugar con mi perrita, sino fue cuando fui al baño. No. Y se ven reflejadas en nuestras manos, una postura cerrada contra una postura abierta, una postura que además sería de tensión. Es más, tenemos algo en la parte blanca del ojo que se llama esclera,
Y la esclera es eso que nos permite Ah, ¿qué es esto? Que enseño cada que dices una mamada. Aprendiendo aquí con el tío Vince. conocer qué está sintiendo y qué está pensando la otra persona. Por otro lado, los pies dicen donde la cabeza quiere estar. A lo mejor racionalmente yo quiero estar con la persona que está aquí, pero emocionalmente mis pies quieren irse. ¿Y hacia dónde van a ir? Hacia la salida. Cuando tú ves, es que hoy fuimos a Fashion Drive y había hombres con mujeres, ¿no? No, mago, se dispersan chinga, güey, se dispersa bien fácil también. Muy interesante ver cómo lo abrazaban del cuello, Sí pero soy. los pies estaban del otro lado. ¿Querían realmente estar con esa persona? Claro que no. O sea, a lo mejor les estaba comprando la bolsa, pero no querían estar con esa persona. ¿Qué pasa entonces cuando te pones a analizar el lenguaje corporal de alguien y permiten que seas tus sesgos los que imperen sobre la verdad? ¿Qué pasa cuando analizas a alguien que te cae mal? A mí me pasó mucho cuando analicé a la reina Pues le hago un video de YouTube, como ahorita. Isabel y a Meghan Markle. Al día de hoy siguen pensando que a mí me pagó la reina Isabel. Dios quiera, yo no estaba cerrada esa oportunidad para hablar mal de Meghan Markle. Pero ¿qué culpa tengo yo que la escritura y que el lenguaje corporal refleje algo? Se trata de ser fieles a la verdad y de ser fieles a lo que pasa. Entonces, el primer paso de lo que trata Analízate es de quitar esos sesgos, quitar lo que quiero ver por realmente querer ver la verdad, encontrar ese suspenso. La otra cosa, que son 4 importantísimas para analizar a alguien. 1, lo primero, tendrías que analizar en forma agrupada. No es solamente el parpadeo, es la postura, es cerrada, está abierta, ¿por qué está así? ¿Dónde está el mentón? ¿Cómo está la mandíbula? La otra, el contexto. Si está haciendo frío, claramente vas a estar mucho más cerrado que si estás, el grado de formalidad. Si estás en un juicio, vas a actuar diferente que si estás en la sala de tu casa. Y por último, la personalidad. Hay 4 tipos de temperamentos: los sanguíneos, los linfáticos, los flemáticos y los nerviosos. Ya como yo me había quedado en Team Carne, Team Sangre y Team Silicón Quirúrgico. La gente que es nerviosa como yo, pues todo te altera, todo te preocupa, todo. En cambio, una persona que es más flemática, una persona que es linfática, ay, no pasa nada, mañana lo arreglo, ante la misma circunstancia. Sí, bueno, mis tiempos le decíamos marihuana. No, no es cierto. No es cierto. Oye, ¿es cierto? El sanguíneo te va a gritar inmediatamente y el flemático probablemente se va a enojar. Esa es la escuela de los temperamentos. El temperamento es eso con lo que naces, pero el carácter es eso que te va cambiando. Entonces no podríamos esperar que ante una misma situación reaccionar igual Samuel García, Niurka y Alfredo Adame. Serían 3 formas totalmente diferentes. Bueno, Niurka y Alfredo Adame, la neta, sí. Sí, yo creo que en muchas cosas reaccionarían muy similares, porque pues no, a ellos también les encanta acá el foco, no es cierto, ese foco no, el foco, ¿no? De atención y todo, entonces, quién sabe, de ellos dos sí lo dudo. Reaccionar a partir de un mismo estímulo. Y así los que estamos aquí también reaccionaríamos diferente sobre lo que está pasando y cómo está pasando. Eso traté de dejarlo muy claro en el libro. Por otro lado, también hablamos de cómo detectar una mentira. No hay nada que garantice, claro, Andrea me está mintiendo porque está parpadeando. No, no es así. Pero ¿qué pasaría? Porque además claro, Marifer me está mintiendo porque está diciendo tonterías. Supone que parpadeamos de 10 a 11 veces por minuto. Por lo tanto, cuando este parpadeo aumenta, es un indicador de nerviosismo. No tiene que ser de mentira. ¿Qué? ¿No me estaban coqueteando? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la mentira te tapas la boca? Ay, yo te adoro, te amo con todo el alma. Y me tapo la boca. Este es un gesto de censura. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando digo que no hay problema, que yo sí puedo pagar ese precio y me estoy tocando la oreja? Es que no quiero escucharlo. Y la otra base del lenguaje corporal es la congruencia. Cuando un lenguaje corporal es congruente, es decir, que lo que digo con palabras, mis manos vengan a sostenerlo, es un gran indicador de verdad. Mientras que una incongruencia entre lo que digo con palabras con lo que digo con mis gestos podría ser uno de los mayores indicadores de mentira. Ay, me recuerda un video igual de no sé qué grafóloga, cuando según estaba llorando bien acá, pero justo como que algo no hacía match con lo que quería transmitir, de cómo estaba haciendo su performance. Me pregunto qué video podría ser. No lo sé, sería una pena que alguien pusiera un fragmento aquí. Fue horrible, pero estuvo para mí y para Carlos. No, pues qué mala onda, la verdad.
Por otro lado, también es importante, cuando analizas a alguien, ver el grado de formalidad. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema Johnny Depp y Amber Heard? No. Podías actuar igual en un estrado siendo Johnny Depp, Esperen. con los ojos del mundo frente a ti, Coño. que siendo, no sé, Juanito por tu casa, o estando en tu casa. ¿Será el mismo Johnny Depp que estaba en ese jurado, que el Johnny Depp que vemos que vimos en juicio, que el que vemos en una alfombra roja, o el que vive en su casa? Entonces, tener ese contexto te vuelve mucho más cercano a sobre qué es lo que están diciendo tus gestos, qué es lo que no estás diciendo con palabras, pero que está ahí. Una postura cerrada no va a permitir la comunicación, una postura abierta va a permitir la comunicación. En los últimos meses he trabajado mucho con comediantes. Ay, perdón, es que me gusta acercarme más. Siento que eso era una barrera innecesaria sobre mí. ¿Qué? Es que de verdad te aleja. What the fuck, no mames, Marifer, pide ayuda, güey, busca ayuda ya, güey. Qué pedo, o sea, está raro, ¿no? Porque está hablando del lenguaje corporal y todo ese pedo, de cómo el cuerpo habla más allá, según, de lo que queremos mostrar. Y de repente habla de un tema que a mí me diera la impresión de que se pone nerviosa. Oh, no, van a empezar a hacer ruido. Es que, una disculpa, mis vecinos son bien ruidosos y Kika cada rato les ladra. Bueno, esperemos ya se calmen. Entonces, les decía, aparentemente me da la impresión de que este fuera un tema que la pone como nerviosa o algo, porque estaba empezando a decir, Sí, es que estaba trabajando con unos comediantes. Ay, es que tiré eso. Ay, es que lo tiré porque estorbaba, ¿no? Es una barrera. está bien, no sé, güey, está bien turbia, Marifer. De agua, se llaman barreras en lenguaje corporal, y lo que hacen es que te ves más lejano, y creo que sería lo último que yo quisiera en la vida, verme lejano. Me la imaginé así bien loca aventando la mesa y todo de, es que son barreras, amiguitos. Bueno, mames, la Marifer no sé si está bien turbia. Cuando me emociona tanto, poderme reunir con cada uno, poder platicar con cada uno, poder encontrar con cada uno, y sobre todo, festejando la Feria Internacional del Libro de Monterrey, y hablar de Analízate, porque para mí escribir tiene que ver con drenarte, escribir tiene que ver con sacar todo lo que sientes y todo lo que sabes. Hay otro apartado dentro del libro que habla sobre cosas que debes quitar de tu firma. Resulta que la escritura es un proceso totalmente inconsciente. Nadie te dice, oye, haz una A así, haz una B así, haz una C así. Aprendes como te enseñan en la escuela. Sin embargo, cuando tú decides, cuando tú eres más chico, tienes que empezar a firmar que como en sexto de primaria, ¿no? Bueno, Ay, no en sexto mames, de primaria, que Marifer. empiezas a firmar, hay cosas que copias de alguien más. Vamos a Ya decir hay que una sí. valoración estética. La letra es cómo soy yo en mi casa. La firma es cómo me ven los demás. Es una construcción social, y esta construcción tiene que ver con cómo me ven los demás. Cómo la firma de hecho, la firma empezó para darle validez legal a un documento. Y empezaba con los, Kika, ¿cómo se llaman estas personas? ya te vi Con que los quieres hacer mercaderes en relajo aquel otra tiempo de vez, Europa. Y la firma era este No. gesto único, un gesto gráfico único, que también era ese compromiso. El compromiso de yo estoy firmando y yo me estoy comprometiendo con tal o con tal mercancía. Hoy por hoy es lo que le da validez legal a un documento. Si no vas a venir a regresando al grabar tema aquí de las conmigo, firmas, ¿eh? decidí que era bueno hacer un apartado de cosas que debes quitar de tu firma. ¿Quién de quién ¿Puedes cierra la traerlo? firma? Te Me encierras indigno en ti también, misma, Marifer. te No, pones sí, un pero vale caparazón, madres. no permites entrar fácilmente. ¿Quién de aquí tacha la firma? Te estás tachando a ti, estás siendo muy dura contigo, y a veces de forma innecesaria. Esa cruz que ponen en How medio dare son you. culpas. Ni siquiera es que seas realmente culpable de algo, es que te sientes culpable de todo lo que pasa, de lo que hiciste, de lo que no hiciste, cómo lo hiciste, de qué manera lo hiciste. Cuando haces Ya una suéltame, firma muy Marifer, me pequeña, lastimas. ¿cómo te estás presentando al mundo? ¿Te estás presentando chiquito? ¿Así quieres que te vean? La escritura tampoco, hablar de grafología, tampoco es hablar de un arte adivinatorio, no es hablar de algo ¿no? esotérico. No es cierto. Y no tiene nada de malo lo esotérico a lo adivinatorio. Creo que puede ser muy interesante para algunos. Pero cuando hablamos de grafología, estamos hablando de un proceso neurofisiológico. Escribir es un proceso neurofisiológico. Escribimos con el cerebro que manda información a nuestras manos, de cómo somos, de cómo nos sentimos. ¿Alguna vez tu letra ha cambiado? Levante la mano quien tiene diferentes tipos de letra. Todo mundo. Ay, qué teta. ¿Escribes igual Ay, contento no, que sí me enojado? hace sentir en la primaria. ¿Escribes güey, igual no un mames. pagaré que tu carta de Ah. renuncia? ¿Escribes igual cuando te Sorry, ganaste sorry. los 10 Pero que me pesos hayan en el escuchado. Chedraui? ¿Nunca se han ganado 10 pesos en Chedraui? Yo sí, al final Su pinche comercial así bien gratuito. rascas no sé qué Gratuito, gratuito. cosa. Es que No, se hay pega, Chedraui. güey. Bueno, en HEB. Bueno, pues hace falta un Chedraui. Hago falta yo. No, yo feliz de venir a vivir a Monterrey. El punto es que esos 10 pesos me los cambiaron por otros boletitos, ¿no?
No importa, yo era muy feliz y firmé diferente porque nunca me había ganado absolutamente nada. De hecho, nunca he vuelto a ganar absolutamente nada. Pero fue un momento Ni volverás a ganar, ¿no es cierto? No, que si le gana a Mr. Doctor el juicio, no mames. muy emotivo. Fue un momento verdaderamente emotivo. Entonces se trata de quitarle a tu firma eso que te está limitando. Es la forma en que te está viendo los demás. Y si le estás tachando todo, te estás tachando a ti. Y no estás permitiendo conocer al mundo y ver al mundo y que te vea el mundo. Que quizás sea lo que más buscamos. En los últimos días tuve la oportunidad de conocer a mi abuelo. Suena muy raro que en una feria de libro platique que conocí. Sí, bueno, ya nada de lo que digas puede sonar raro. O más bien, como todo lo que dices es extraño y está cringe, pues ya no me sorprende. Estoy preparado, Marifer, así que tú échale. Sí, a mi abuelo. Es más, a mi esposo esto no le va a gustar. Va a decir que son intimidades. Pero en realidad no es El esposo así como de, ay, no, otra vez. tanto una intimidad. Mi abuelo se fue cuando mi mamá tenía como 2 años y mi tío Memo como 1 año. El punto es que él hizo su vida y es un hombre feliz, supongo. Lo es, a su manera, y ha sido libre. Y quizás es lo que yo quiero para mí. Pero una de las cosas que él comentó... Abandonar a tu familia y desentenderte y... No estoy entendiendo nada, Marifer. Era la importancia de trascender. Yo nunca había pensado en trascender. Generalmente me ocupo de sobrevivir o de supervivir. Qué fuerte que Marifer va a trascender como uno de estos personajes tristes e incómodos de la cultura popular mexicana. Así va a trascender, güey. No sé. O de buscar que mis contenidos generen algo Bien más. de opinión. Hoy por hoy, entiendo que todos vamos a trascender de una u otra forma. Entiendo perfectamente que escribir un libro y que leer un libro es captar como es. Ay, ¿quién diría que tú ibas a trascender por agarrarte del chongo con Mr. Doctor, güey? Esponja la información de un sitio. Leer un libro es meterte en el cerebro de alguien a que se venga el tuyo y hacer unas conexiones neuronales que son impresionantes. Cuando tú decides cómo quieres que... No, pues entonces menos voy a leer tu libro, Marifer. No quiero que me toques ahí con tus neuronas. te vean los demás, quizás sea la forma en que más vas a trascender. Quizás sea la forma en que más seas recordado. Y yo no hablo necesariamente del ego. Hablo que no estamos condenados a palabras. No soy lo que te digo, soy hasta la forma en que me siento. Hablábamos de esta postura cerrada con los brazos, que quiere decir que no estoy dispuesta a negociar. Hablo del parpadeo excesivo como estoy nervioso. Hablo de la apertura de cuando te abrazo y mi cuerpo abre los brazos. Incluso hay un estudio de conferencias con gente que movía los brazos, la palma de la mano hacia abajo, y entonces las personas se sentían molestas o incómodas porque pensaban que las estaban regañando, con la palma hacia abajo. ¿Ustedes recuerdan aquí? ¿Cómo era el saludo del tercer round? ¿Qué? Si yo te hago así, ¿no es una especie de sometimiento? Bueno, what the fuck, Vincent del futuro. Vincent, censura esto, güey. Censura esto. Vincent del futuro, Vincent editor. Sí. Tienes que censurar esto, YouTube se va a enojar un chingo. Marifer, ¿qué haces? ¿Qué te pasa, güey? Sí, no veía venir que su plática en estas ferias de libro fueran tan random. Incómoda, sí, ya lo sabía, pero tan random, o sea, pasó de Peña Nieto, Bárbara del Regil, de repente sus pensamientos bien profundos del amor y de su libro, y que cuando tú lees un libro te conectas con la otra persona, y luego el señor del bigotito chistoso. Ok, Marifer. De esa conferencia se preocupaba y se sentía incómoda. La gente que fue señalada con el dedo durante la conferencia, de plano se salió porque se sentían agredidos. Y las personas que utilizaron... Mames, Marifer, no vas algo porque estoy en mi casa, güey, porque necesito hacer este video. Pero, ¿qué pedo contigo, Marifer? No mames, ¿qué onda con tus ejemplos, güey? Estoy seguro de que fácil podrías haber encontrado mejores ejemplos o omitir, no sé, estaba como de más, siento yo. Este gesto, que es un gesto de apertura, la mayoría de la gente se sintió cómodo. Quizás más importante que las palabras sea olvidarnos del lenguaje corporal para transmitir honestidad. Si estoy enojada, no se trata de no sentir, sino de aprender a sentir. Si estoy contenta, que se note esa felicidad. Si voy a llegar a buscar un trabajo nuevo o a pedir una oportunidad,
realmente creer que me la merezco para poder transmitir esa confianza. Al final del libro son entrevistas a personalidades muy importantes, desde Lucero, Alex Montiel, hasta Lisbeth Rodríguez, Michelle Rodríguez, Victoria No, hombre, puro personajazo, güey. No, o sea, verga, güey, puro premio Nobel, cabrón. Rufo, la Queen, hay diferentes... No, y bueno, con todo respeto para los que mencionó, pero así dijo, no sé, me dio la impresión de que iba a decir como, no sé, gente a lo mejor, me dio la impresión de que solo habló de gente del espectáculo. Yo dije, bueno, del ámbito, sí, del espectáculo, del área, no sé, científica o social o no sé, pero como que nada más se fue, no sé, o sea, tú dices, bueno, Lucero, órale, pues, bueno, el Alex Montiel, órale, pero ya cuando dijo Lisbeth Rodríguez o algo así, que esa no era la de Badabun. Personalidades, y la idea no era hablar grafológicamente de ellos para decir que todo es perfecto y que todo está bien, porque estamos en un mundo donde las redes sociales nos enseñan un pedacito de esas personas, pero no nos enseñan realmente quién es, nos enseñan lo que quieren ver, y entonces la ansiedad se incrementa porque vemos cuerpos perfectos, vidas perfectas, gente perfecta. La intención de este libro es hablar también de los fracasos y de los momentos de adversidad que han pasado estas personas, hablar de los momentos difíciles de Lucero, hablar de los momentos difíciles de Andrea Legarreta, hablar de los momentos difíciles de Alex Montiel sin el escorpión dorado que venga a ayudarlos, hablar a corazón abierto y también de una pequeña grafoterapia. Y esa pequeña grafoterapia, que creo que es la parte más bonita de la grafología, se trata de transformar un rasgo de tu escritura para poder cambiar algo de tu personalidad. Todos hacemos diferentes tipos de letras. Ya saben, tinta azul, si quieren que acá en las vacaciones estar bien mamados o que les quede acá el cuerpazo, güey, tinta azul, bandita. Todo el tiempo, de acuerdo al estado de ánimo, al estímulo. Pero también es cierto que no hay letra bonita, como tampoco hay letra fea. A mí todos los días me dicen, oye, Marifer, tengo una letra muy fea, o yo tengo una letra muy bonita. Eso es lo de menos. La concepción estética es tan única, tan personal, tan abstracta. ¿Por qué chingados no se deja de agarrar esa madre? Me da la impresión también, no lo sé, yo no estudio lenguaje corporal, pero que podría ser un regulador de ansiedad, ¿no? Porque a huevo está chingue con esa madre, me da ansiedad. Que no tiene absolutamente nada que ver. Mientras que la concepción grafológica nos habla de personalidad. Y no hay mayor privilegio que entender que la personalidad no se define, se describe, porque definir es limitar. Decir que somos mucho más de lo que parecemos, que somos mucho más grandes por dentro que por fuera. E incluso parece que ni el universo es tan grande como lo que hay dentro del cerebro humano. Lo que vamos construyendo a través de nuestros pensamientos que se convierte en nuestra realidad. Lo que vamos pensando, lo que vamos sintiendo y cómo lo vamos sintiendo. Yo me siento sumamente privilegiada de habernos encontrado el día de hoy aquí. ¿Y iniciamos preguntas y respuestas? Pues ya que... ¡Salió un micro! ¡No oigo! Hola, buenas tardes. Antes que nada, es un honor conocerte. Ay, no, al contrario, ya nos conocemos, ¿no? Sí, yo estudié en tu colegio, el diplomado de grafología. Soy Montserrat Bravo. Te sigo mucho, me dio... Nada sembrada esa persona ahí, ¿eh? Bueno, quién sabe, a lo mejor es todo orgánico, pero quién quita también que, no sé, sea una justo conocida de Marifer que le dijo, pues por ahí te sientas y me haces acá una pregunta, me echas acá una florecita, o sea, son los que llaman, me parece, en el teatro o bueno, en algunos espectáculos, como el palero, ¿no? Que es justamente una persona que lleva el ponente, el artista o justo quien va a estar en el escenario, como que para garantizar una respuesta. Por ejemplo, hay artistas que de repente tienen como a su palero o a esta persona en el público y a veces esa persona, un ejemplo muy burdo, es quien empieza los aplausos y pues todos lo siguen, ¿no? Entonces, no lo sé, solo lo pongo ahí, puede ser que sí, puede ser que no. Muchas gracias. El diplomado el profe Garavetos. Ahora voy a iniciar el de grafoscopía el 6 de noviembre. Gracias a ti conocí, me enamoré de la grafología y era para mí muy importante estar aquí. Entonces, yo te puedo decir que por ti la conocí y es un mundo fascinante. Quisiera saber tú cómo conociste la grafología. Por mi mamá, desde que en el vientre materno, mi mamá estaba embarazada de mí cuando estudió grafología. Entonces, no es nada esotérico ni nada así, pero desde que tengo uso de razón es lo que había en la casa. No fue que un día me interesara y entonces yo me levanté y dije, quiero ser grafóloga porque me gusta mucho. Entonces, ojo, nunca fue vocación ni nada, simplemente fue, pues ya estaba ahí, mi mamá ya tenía ahí todo montado, pues yo nada más me uní, crecí y me uní. El tema es como el que canta, como el que baila, como el que actúa, el que nació bueno para las matemáticas.
Pues esto viene conmigo. No fue algo impuesto. Y entonces ella nació buena para la grafología. ¿Qué mamada acaba de decir, güey? No mames, o sea. No. Esto se dio naturalmente. Muchas gracias. No, al Se dio contrario. naturalmente. Mamá. A la manita ahí, güey. Hola, Marifer. Juan Hola, Carlos. ¿cómo estás? Aquí estamos. Yo te veo diario en Instagram. Efectivamente, soy yo. Mira, lo que te quiero preguntar Ok. es, sin decir nombres, pero acerca de los estudios que has realizado tú de la grafología, ¿hay alguna persona que te haya dicho, no soy así, o que te haya, que se haya negado lo que tú le dices, que no, es que, por ejemplo, que es una persona rebelde, no, yo soy la persona más pacífica, o sea, que te Bueno, haya negado. imagínate. Perdón, pero nada que ver y no se critica el cuerpo ajeno, pero de repente, no sé, me viaja mucho sus orejas con sus aretes. Pareciera desde ese ángulo, parecieran como expansiones, ¿no? Así enormes. Que le dices no es rebelde y te está peleando por un estudio grafológico, pero no, la verdad es que no me ha pasado que me digan que no. Me han dicho de todo, pero nunca mentirosa. Ya me- Espérate, Marifer, es que hay que tomar en cuenta algo. Esta plática, no sé, esta feria del libro, pues, que fue en Monterrey, fue en 2022. O sea, todavía no pasaba todo el desmadre que tuvo con Mr. Doctor a finales del 2024. Ojo ahí, entonces todavía no le habían dicho eso, y hasta además, ¿no? Pero tal sí que todavía no le exhibían. Pero, si Marifer del futuro le contara a esa Marifer de verde. han dicho Cookie la ratita, ya me han dicho... Ese fue Alfredo Adame, güey, el de Cookie la ratita. Niurka también me mandó cálidos mensajes, pero mentirosa nunca. O sea, me han dicho de todo, pero Todavía, es que la noche era joven, Marifer, la vida era corta, entonces todavía faltaba mucho por vivir, pequeña Marifer. mentirosa no. Nunca. Muchísimas gracias, un gusto No, al conocerte. contrario, el gusto es mío. Pues Hola, para que el Marifer, gusto Adriana haya sido Guajardo. suyo, que le avise a su cara, Mi güey. pregunta es, si nosotros normalmente firmamos y le ponemos un punto final a la firma, eso, pues, ¿qué nos dice de Que nosotros? terminas lo que empiezas. Ah, muy Que bien. no dejas las cosas inconclusas. A mí es de las cosas que más me gusta ver en firmas. Punto al final, porque creo que el problema de muchas personas no es la falta de talento, sino la falta de disciplina. Ponerle ese punto a la Sino que son charlatanas. Oh, que la verdad. firma es comprometerte y a mí me gusta. Muchas gracias. De hecho, sería cosas que yo recomiendo agregar a tu firma, ponerle punto al final. Tal vez tan importante como empezar es darle continuidad a algo. Muy bien. Un gusto tenerte aquí. Ay, en no, Monterrey. al contrario, muchas Gracias. gracias. Vean esa cara, güey, lo que les decía, ¿qué pedo con su cara? O sea, de repente le hablan y está como... Y vean esa cara, güey. O sea, ¿qué pedo? A ver, vamos a regresarle un poco y analicemos ahí su lenguaje corporal de... Ay, no, Monterrey. al contrario, muchas Gracias. gracias. O sea, las manos aquí, la posición, el micro así como que nerviosa igual, codos como pegados, así como retrayéndose. Esa cara como de... me da hasta una... Me da la impresión de que hasta fuera una mueca de asco, ¿no? Pareciera. Vean, es que... Vean sus manos y vean su cara. Vean, ahí es... de hecho ya vi que está haciendo, le está tratando de quitar el pinche... Durex al micrófono, güey. Que deja ahí, Marifer, eso no se le quita a los micrófonos. Cuando ustedes vean un micro así, traten de no quitarle ese Durex o esa cinta. Más bien, es creo que cinta canela. No, cinta canela no tiene otro nombre. Es que, bueno, total, esa cinta que vean que le ponen ahí, a veces hasta tiene cosas escritas. O sea, es con lo que los ingenieros de audio, de sonido, los que pues sí, quienes están en la consola de audio muchas veces marcan el equipo, y así es que, un ejemplo, a lo mejor tienen una consola de 8 canales y ese del micrófono que está usando Marifer a lo mejor está en el canal 5. Entonces, para saber cuál es, si se fijan como partes inalámbrico, no es así como de, pues seguimos el cable, ¿no? Entonces, la cosa es que pues, a veces es necesario marcarlos de esa manera, y ahí anda Marifer. Entonces ha de estar el técnico de audio viendo la conferencia así de no, deja eso, me costó mucho marcarlo.
Pero bueno, a lo que iba es, vean su cara, vean, ya se dio cuenta así de, ay, ya le empecé a despegar ahora sí. O sea, de que está tan como nerviosa y todo, o sea, creo que sería, no sé, me da las mismas vibras que verla comiéndose las uñas o algo así. Se ve muy mal, muy mal, muy nerviosa y les digo, en momentos lo vieron, su cara, no sé, incluso le voy a hacer zoom. Vean. Al contrario, muchas Su gracias. cara, güey. Ahí Vincent Editor nos está haciendo, vean, favor de hacerle zoom. Es horrible, güey, qué pedo. Sí, buenas tardes, Marifer. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Hola, Flores buenas y tardes. soy egresado también de tu colegio. Muchas Pero gracias. Otro. perito en grafología y perito Qué en buen gusto grafoscopía. tiene usted, señor. Qué curioso, ¿no? Que en un foro abierto, la mayoría de las personas que están tomando la palabra casualmente han sido sus alumnos, ¿no? Qué casualidad. Esperen, es que estoy escuchando. Déjenme darme una vuelta con Salem rapidísimo. Esperen ahí, ¿eh? Listo. Les digo que hay que estarse dando vueltas ahí con esa peluda. Sí, aproveché la pandemia para tomar tus cursos. No es ninguna pregunta, solo felicitarte y Muchas gracias. decirte bienvenida y que aquí hay uno más de también egresado de tu colegio. No, nada, o sea, ni siquiera quería preguntar algo o decir algo importante, no se la quería cromar, güey. Sospechoso, ¿no? Les digo. Qué casualidad que la mayoría que está hablando y sobre todo que no hicieron como preguntas tendenciosas, por decirlo así, fueron sus exalumnos o egresados de su grafoescuela. No la conocía, por cierto. Ay, muchísimas gracias. Qué privilegio, qué honor. Nada más faltó que dijera, no la conocía y saca acá su guión o su acordeón de lo que tiene que decir, ¿no? Y, no la conocía, pero es usted muy hermosa, señorita Marifer. Nada más faltó, güey, que Marifer le dijera que agregara eso. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero felicitarte por todo tu desarrollo, por tus libros y por tu trabajo. Así como comentas que hay cosas que quizás identifican... Y vean ahora su mano acá abajo, güey, o sea, no sé, siempre anda haciendo como cosas raras, ¿no? cualidades o características. Miren, que no si son no muy es una cosa, tu vean desarrollo. sus manos, güey. Es muy Hola, nerviosa. buenas tardes. también. Hola, buenas tardes. Primero felicitarte por todo tu desarrollo, por tus libros y por tu trabajo. Así como Ahí, comentas la que hay mano cosas abajo, que quizás en la identifican mesa. cualidades o características. Ahí le así voy a como regresar. Hola, no la conocía. Le voy a regresar ahí, Ay, chéquense. muchísimas gracias. Qué privilegio, qué honor. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vean, ahí Primero baja felicitarte la por mano, todo tu desarrollo, por tus libros y por tu trabajo. empieza a estar Así ahí como hay como con la cosas, mesa, así como el comentas que hay dedo. cosas que quizás identifican Esos son cualidades nervios, o características luego voltea incómoda, que no se son toca muy la cara. gratas. ¿Tú qué recomendarías Los que debiera tener la dedos, se firma quita en un algo, sentido se lo limpia en el constructivo para saco, otra pues vez para a quitarle fomentar las interés Cosas al que sí debe micro? tener que sí una debe tener firma. una Yo firma. creo No se puede que el estar punto quieta, final güey. es importante. A mí me gustan las firmas grandes porque estamos en una sociedad donde todos somos del... ¿Se dieron cuenta cómo cada que ella no está hablando y entra como en su papel? Porque me da esa impresión, cada vez que hables, sí, bueno, y en su cabeza seguro tiene que estar diciendo, acuérdate de hacer tu voz de niña para empatizar más, según ella, y hacer las manos así, porque acuérdense que acaba de decir en esta misma plática que según es importante, que así, que para la recepción del público y que la chingada, y que por eso dijo que las manos así no, y nos puso ese ejemplo que va a tener que censurar para que tío YouTube no se enoje. Entonces no lo sé, está muy raro que cuando no está como dentro de su personaje, o sea, cuando de repente, pum, termina como que le pone pausa a su speech de siempre o al speech que ya tiene como pregrabado, no sé, le pone pausa y cuando tiene que escuchar a la persona, vean sus reacciones, no sé, y les digo sus manos, cuando no es aquí, cuando no agarra acá, cuando no se quita, cuando no se limpia, no sé, no se está quitando. de alguna forma vendedores de nuestro trabajo. A mí no me gustan las firmas que son muy garigoleadas porque te estás complicando la vida sola. En México usamos la rúbrica como la firma, es decir, este garabato, pero nunca van a ver a la reina Isabel haciendo su rúbrica aquí. No, la reina Isabel, Elizabeth nada más, o el príncipe Carlos, o mis cuates, ya ven que me daba chayote la reina Isabel. No es cierto, ya Y se hace. Che, Marifer, ¿cómo cae gorda, güey? O sea, era yo.
Pero no, nunca nadie. Es que de verdad no me vendo. Pero la reina Isabel era una gran admiradora de mi trabajo, Ahí lo está, sé. ahí está el clip completo. Vamos a regresarle para que tengan el clip completo sin mis interrupciones. Ahí De la reina Isabel, pero nunca van a ver a la reina Isabel haciendo su rúbrica aquí. No, la reina Isabel, Elizabeth nada más, o el príncipe Carlos, o mis cuates, ya ven que me daba chayote la reina Isabel. No es cierto, ya quisiera yo. Pero no, nunca nadie. Es que de verdad no me vendo. Pero la reina Isabel era una gran admiradora de mi trabajo, lo sé. Pero no, es que el mundo de las redes sociales, que justamente me siento en la confianza. Ok, miren. Efectivamente, parece ser que sí, incluso ya viendo odio reconocerlo, pero parece ser que era un chiste, güey. O sea, y sobre todo ya viendo el video completo, como que Marifer estaba tratando de ser como chistosa, así como, ¡ay, mis cuates, los de la familia real! Y la reina Isabel, bien mi fan, Pero, pues en primera no le sale, porque no tiene el carisma, la verdad, no lo tiene. No tiene también para la comedia, o sea, pues no es comediante, y que ojalá no lo quiera intentar, o sea, porque las pocas veces que he visto que ella intenta ser graciosa, es así como de... Y la gente, la cosa y aquí lo que sí me da risa, es que todo el mundo lo creyó. ¿Por qué? Porque sí es algo que perfectamente hubiera dicho Marifer Centeno en serio. O sea, sí, todo el mundo en cuanto vimos el pequeño fragmento del clip, dijimos, me chía, huevo, claro que sí lo dijo, pinche vieja mensa. Pues sí, güey, porque ha dicho tanta mamada y ha dicho cosas y las ha dicho en serio, que neta suenan a este grado, que es así de, pues ya nada nos sorprende. Entonces, como decían las frases así como de las abuelitas o de estas frases de antes, cría fama y échate a dormir, güey. O sea, también si ya te has hecho esta fama de pues, que ya no se puede tener credibilidad a casi nada de lo que sale de tu boca, pues qué te digo, mi Marifer Pancito, o sea, no es mala onda, por favor no te enojes aquí con este pequeño canal, pero es la neta. De contarlo, en los últimos días ha sido un tema en mi cerebro, ha sido un tema ver cómo las personas reflejan su fanatismo sin permitir entender que existe algo cercano a la objetividad, que es la neutralidad, que cuando tú haces un estudio no estás pensando en caerle bien o mal a alguien, estás diciendo lo que ves y lo que puedes sostener con argumentos y con teoría que está en libros, no con opiniones personales, a pesar de que se podría, porque existe en México la libertad de expresión. Pero volviendo a la pregunta. Güey, qué gracioso por no decir otra cosa, qué gracioso, qué curioso que digas esto sobre la libertad de expresión cuando tan solo 2 años, menos de 2 años de este video, de esto que acaba de decir, casi marcó historia, para mal, siendo la contraparte de una persona, en este caso Mr. Doctor, que pudo haber sido encarcelada o procesada penalmente por ejercer su libertad de expresión. Qué curioso que Marifer del 2022 se meta a sí misma el pie, o le meta así el pie a la Marifer del 2024, güey. Me gustan las firmas grandes, me gusta el punto al final, me gustan las firmas ascendente porque nos habla de optimismo, porque si te caes te levantas y porque la vida te pone retos todos los días. Creo que una línea debajo de la firma puede ser buena porque te estás reafirmando, porque te estás evaluando, y a mí me gustan las firmas simples. No digo que no creativas, pero muy remarcadas o algo por el estilo, te llevan a obsesiones. Prefiero algo mucho más limpio que algo muy garigoleado. Hola Marifer, ¿no? Pati García, te sigo en redes, un gusto. Mi pregunta es, ¿tienes pensado abrir algún grafo café aquí en Monterrey? Ay, me encantaría, me fascinaría abrir un grafo café en Monterrey y espero que muy pronto, pero de todos modos esté el servicio en línea. Es que también es cierto que antes todo era en persona y ahora el tema digital se ha vuelto mucho más poderoso que el tema en persona, pero lo estamos evaluando. Pero yo amo Monterrey, de verdad, yo atendería personalmente. Y Monterrey así de, no, ni te topo, güey. En Monterrey todos los días, me fascina Monterrey. Otra vez con su madre esto. Les digo, si no es una cosa, pero tiene que estar regulando su ansiedad. Oigan, que ya pasemos a la firma, pero no quería acabar esto sin agradecerles a cada uno su presencia,
su cariño, encontrarnos, que siempre uno acaba aprendiendo más de ustedes, pero que yo de verdad en cada momento, en cada libro y en cada cosa pongo todo el corazón. Muchísimas gracias y nos vemos en la firma de los libros. Ok. Bueno. El video de Evita, ahí al final. De regreso, ahí al final, contenido de la tía Evis. Vayan a verla, por favor. Súper recomendación que les hace el tío Vince. Pues este fue el video completo de Marifer Pancito y estas declaraciones tan cagadas y polémicas que hizo sobre la reina Isabel. Entonces, conclusión, era chiste. O bueno, ella estaba intentando hacer un chiste, pero pues para hacer eso les digo, te falta carisma, te falta como, no sé, caerle bien a la gente, ¿no? Creo lo llaman. Así que, no, Marifer, definitivamente es algo de lo que careces en este momento. Así que, pues mejor así déjalo. Mira, mejor no intentes hacer comedia porque pues ve nada más terminas ahí haciendo el ridículo o en tu, no sé, o en tu 50ª funa del año, o a menos que eso sea lo que quieres, justamente que estés aplicando el de no hay, como dicen, no hay publicidad mala, pues ahí lo dejo a tu criterio entonces. Así que amigos, ¿ustedes qué piensan? Díganme por favor en la caja de comentarios cómo vieron este video, si ustedes ya se habían dado cuenta de que pues era un intento de chiste, pero pues también pensaron, oye, pero sí, podría ser chiste, pero dice tanta mamá de esta señora que también bien podría ser verdad, así que no lo sé, yo también lo llegué a poner en duda de si era verdad o no, así que si me preguntan, yo nunca dije que ese video no era verdad. Yo cualquier cosa a partir de aquí diré que Marifer Centeno lo dijo en serio lo de la reina Isabel. Muy bien amigos, pues muchas gracias por acompañarme en el video del día de hoy. Y además de comentar en este video, les agradecería muchísimo que por favor se suscribieran, le dieran like a este y los demás videos y también activen la campanita para que este canal pueda llegar a muchas más personas. Sobre todo ahorita que estamos pues saliendo de este gasto de la operación de Salem y todo, sí fue algo bastante fuerte, pero bueno, no les voy a dar spoilers de eso porque les quiero hacer el video y de verdad quiero que todo el mundo, todas las personas que aman a Salem, vean ese video para que pues tengan las últimas noticias de todo lo que pasamos estos días. Afortunadamente todo salió bien, pero sí fue muy fuerte. Mi Salem casi se gasta sus 9 vidas, entonces, ay no, sí estuvo muy fuerte, pero bueno. Por eso es que es importante que se suscriban al canal y todo. También recomienden este video a todos sus amigos y conocidos. Muchas gracias por acompañarme aquí en El Mundo Según Vince. Tomen mucha agua y cuiden a los animalitos. Bye bye.